Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir nuevamente con nosotros nuestro devocional versículo a versículo cada día. Y en esta mañana quiero invitarte a la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Y dice la palabra del Señor así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos disfrutar y empezar el disfrute de un nuevo año. Pedimos tu dirección, tu ayuda, tu guianza. Te pedimos que nos des discernimiento, sabiduría e inteligencia para comprender cada palabra que tú nos das y para que podamos vivir a la altura de nuestro llamamiento, para que tu nombre sea exaltado, honrado y glorificado en medio de la oscuridad. En Cristo Jesús te lo pido, Señor nuestro. Amén y amén. Recordemos que el libro de 1 Timoteo fue escrito por el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Recordemos que Timoteo estaba liderando la iglesia en Éfeso en ese momento. Y la carta del apóstol Pablo a Timoteo se centra en la enseñanza y la instrucción de cómo liderar adecuadamente a la iglesia, particularmente en asuntos relacionados con la doctrina. Y esto es muy importante que él se lo recuerde, porque al día de hoy estamos viendo el desacuerdo que hay en la enseñanza, en las instrucciones, en el liderazgo de la iglesia. Y el versículo 1 se encuentra en la sección final de esta carta, donde Pablo está dando instrucciones a Timoteo sobre cómo debe abordar a aquellos que están bajo el yugo de la esclavitud. Que es difícil, aunque es difícil imaginar la esclavitud en nuestra sociedad actual, en los tiempos en que se escribió la Biblia era una parte normal de la vida. Este versículo nos dice que aquellos que están bajo el yugo de la esclavitud deben tener a sus amos por dignos de todo honor. Esto significa que la esclavitud no es una excusa para no honrar y respetar a nuestros líderes y autoridades. Y en este contexto, los esclavos deberían obedecer a sus amos y trabajar diligentemente para ellos. Sin embargo, este versículo también se aplica a nuestra vida al día de hoy. A menudo tenemos líderes, jefes, autoridades que Dios ha puesto en nosotros, que nos dirigen, y podemos aprender de este versículo al honrar y respetar a esas personas, incluso en situaciones difíciles o desafiantes. Podemos recordar que Dios ha colocado a esas personas en nuestra vida y podemos aprender a ser obedientes y trabajar diligentemente para ellos. Algo muy importante de este versículo es el concepto de honrar a otras personas. Y la Biblia nos enseña repetidamente que debemos honrar a nuestros padres, a nuestros líderes y a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Honrar a alguien significa mostrar respeto y admiración por lo que hacen y por quienes son. También es importante recordar que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Aunque algunos pueden tener poder, autoridad sobre nosotros en la vida, eso no significa que sean mejores o más valiosos que nosotros. Siempre debemos recordar que los hijos de Dios debemos respetar y honrar a las autoridades que son puestas por Dios. Eso no se nos puede olvidar. Existen varias aplicaciones prácticas de este versículo que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Primero, podemos esforzarnos por mostrar respeto y honor a aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Y esto puede incluir a nuestros padres, a nuestros maestros, pastores, líderes de la iglesia o jefes en nuestro trabajo. También podemos aprender a ser obedientes y diligentes en nuestro trabajo y otras responsabilidades. Incluso si no siempre estamos de acuerdo con nuestras autoridades, podemos seguir trabajando con diligencia
y esforzarnos por cumplir nuestro trabajo lo mejor que podamos. Podemos recordar que todos somos iguales ante los ojos de Dios y trabajar y tratar a los demás con respeto, con admiración, independientemente de su posición en la sociedad. Debemos esforzarnos por ser bondadosos y considerados con todos aquellos que nos rodean. Una de las dudas comunes sobre este versículo es cómo podemos aplicarlo a situaciones en las que las autoridades nos están pidiendo que hagamos algo cuestionable o inmoral. En estas situaciones es importante recordar que nuestra lealtad final es a Dios y a su palabra. Si algo va en contra de lo que Dios nos llama a hacer, debemos obedecer primero a Dios y luego, en la medida de lo posible, hablar con nuestras autoridades para encontrar un camino a seguir que sea moralmente correcto. No podemos levantarnos contra la autoridad simplemente desde la perspectiva de nuestro corazón. Otra duda común es cómo podemos aplicar este versículo a situaciones en las que las autoridades son injustas o abusivas. En estas situaciones es importante buscar sabiduría y orientación de Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Buscar el consejo de líderes espirituales y otros hermanos sabios que nos puedan ayudar en estas situaciones difíciles. Recordemos que la promesa de Dios de que Él es nuestro protector en todo tiempo, y debemos buscar la paz y el consuelo en estos momentos difíciles. Cuando nosotros vemos este versículo y pensamos en este versículo, es fácil ver cómo, a pesar de las diferencias de contexto, el mensaje sigue siendo relevante. Honrar a aquellos que nos guían no solo se trata de la obediencia, sino reconocer la autoridad detrás de sus roles. Y al hacerlo, cultivamos un ambiente de respeto donde todos crecemos, donde todos aprendemos y donde nos apoyamos mutuamente. A veces los desafíos son inevitables, pero al final el respeto puede ser un puente que nos ayude a superar cualquier desaveniencia. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica, La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. El Señor continúe la bendición sobre su pueblo. Amén.